algunos de los temas que nosotros vamos a ver esta tarde, seguramente ya lo vieron con los otros profesores. Lo que estamos haciendo es una especie de cierre, de síntesis, y lo vamos a hacer a través de la jurisprudencia. O sea, cómo se está aplicando este código, qué están diciendo los jueces en estos 4 meses que el código está vigente. De modo que yo les voy a poner por allí algunos artículos en pantalla que quizás ustedes ya los vieron con otros profesores, pero al solo efecto que los recuerden, nada más. No los vamos a explicar demasiado porque seguramente ya los vieron. Yo les voy a decir, este ya lo vieron, y ustedes me dicen sí, vamos rápido. Bueno, muy bien. Lo primero que quiero decirles es que, como hemos dicho tantas veces, el lenguaje no es neutral. La señora decana dijo que a veces es aburrido leer el código. Nosotros intentamos que no sea aburrido leer este código. Que no sea aburrido, que sea un lenguaje clarito, que lo pueda entender toda la gente. Ustedes sabrán si cuando les pusieron los artículos en pantalla lo entendían o no lo entendían, o si necesitaban, como en alguna oportunidad se ha necesitado leyendo alguna ley, tener el diccionario al lado para ver si lo entiendo. El otro día, por ejemplo, seguía leyendo yo una sentencia de un juez que no es de Mendoza y que en la sentencia decía: no corresponde hacer lugar a la apelación, pues la doxa no puede oponerse al episteme. Entonces yo leía esa sentencia y decía: mire, el que gane un juicio no le interesa saber por qué lo gana, pero el que lo pierde necesita saber por qué lo pierde. Y ese que el juez de arriba le diga que la doxa no se puede oponer al episteme, y que abajo, que yo tenga que seguir leyendo esa sentencia para saber que doxa es el conocimiento vulgar y la episteme el conocimiento científico, bueno, sinceramente no es esto lo que ha querido el código. El código ha querido un lenguaje claro, que todo el mundo lo puede entender. Por supuesto que el derecho tiene un lenguaje técnico que no puede ser olvidado, pero tiene que ser un lenguaje que sea comprendido por la gente. Pero a su vez tiene que ser un lenguaje que no sea discriminador, que sea un lenguaje que nos sirva para que los demás entiendan que lo que queremos es incluir, no excluir. Entonces vamos a ver cómo se ha traducido en estos primeros meses de vigencia esta noción de un lenguaje igualitario y un lenguaje comprensible dentro del código. ¿Quién fue el primero que salió adelante? El Superior Tribunal de Córdoba, un tribunal muy prestigioso que tiene el país. Y este Superior Tribunal de Córdoba, no en una sentencia, pero sí en un acuerdo reglamentario, ¿eso qué es lo que es? Una especie de reglamento, de decreto, que le dirige a los jueces, para que, diciéndole cómo tienen que actuar. Entonces miren lo que dijo este Superior Tribunal de Córdoba a los pocos días de entrada en vigencia del código. No sé si los que están allá muy atrás van a ver esto que dice ahí, pero yo leo un poquito por si no alcanzan a ver. Dice: cierta terminología aún utilizada por nuestras costumbres, códigos de forma y acuerdo, no resulta compatible con la nueva perspectiva, se está refiriendo al código, siendo menester recomponer el lenguaje y las prácticas en el marco del sistema de derechos. En mérito de ello, como primera medida, urge cambiar algunas locuciones a fin de que sean conteste con la perspectiva de derechos humanos. Por lo tanto, deben reemplazarse términos como insano, demente, enfermo mental e incapaz. ¿Qué le está diciendo el Superior Tribunal a los jueces? No usen esas palabras. Esas palabras las hemos eliminado del lenguaje jurídico porque son discriminadoras, ¿sí? Entonces dice, hay que eliminar términos como insano o similares por aquellos que respondan al fin intuitivo que tales procedimientos conllevan, llamando a cada persona por su nombre. ¿Por qué tengo que decir el insano? Si puedo estar diciendo el señor Juan, o la señora Rosa, o quien fuese. O, en su defecto, refiriéndose a ella como, por ejemplo,
persona usuaria de los servicios de salud mental. Fíjense, veamos que este señor que viene a pedir a los servicios es prácticamente un consumidor del servicio, con todos los derechos constitucionales que tiene un consumidor del servicio, o persona con discapacidad psicosocial, o persona con otro tipo de padecimiento. Esto que dijo un superior tribunal de provincia, como es el Superior Tribunal de Córdoba, insisto, prestigioso tribunal de nuestro país, fue también dicho por una jueza de familia de San Martín, de donde todos ustedes saben que yo vengo. Entonces esa jueza de San Martín, quiero mostrar como desde los más encumbrados hasta los jueces que están en las primeras instancias. En este juzgado general San Martín también, a poco entrar en vigencia, dice la jueza: los principios y normativas establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación establecen cambios profundos en las relaciones de familia, empezando por el lenguaje. Empezando por el lenguaje. O sea que estos encuentros que ustedes han organizado acá, a los que normalmente no viene gente que pertenece al mundo jurídico, veo pocas de mis alumnas de la facultad. Estos son cursos igual que el que dimos en filosofía, en la Facultad de Filosofía, para gente que maneja otras áreas, pero que necesita del derecho, que necesita esa comprensión, ese piso mínimo en la propia función que ustedes tienen. Entonces, el código tiene que ser comprendido por ustedes. Es lo mismo que decíamos nosotros cuando con este grupo de trabajo hace muchos años escribimos un libro sobre violencia familiar, apenas salida las primeras leyes de violencia. Nosotros escribimos ese libro para que lo entendieran ustedes, para que fuese entendido por los operadores, por los asistentes sociales, que entendiesen qué quería decir cada palabra de la ley de violencia. ¿Entienden? Bueno, con ese mismo criterio ha sido escrito este código. Entonces voy a empezar por el tema más elemental, que son los alimentos. Porque sin alimentos, si no comemos, no tenemos nada. Bien, entonces, ¿qué transformaciones se han producido en materia de alimentos? Vamos a comentar algunos de los tantísimos casos y sentencias que se están publicando, porque la información que a mí me llega es tan grande de todo el país que obviamente he tenido que seleccionar algunos casos. Muy bien, veamos una novedad, les puse yo allí. Una novedad porque ya teníamos nosotros jurisprudencia anterior, pero esto no estaba antes en el Código Civil y Comercial. ¿Qué le pasa a una señora que está embarazada y no está casada con quién va a ser el padre de este niño? Porque si está casada, no importa, si está casada, para la ley, el marido se presume el padre de ese niño. Entonces, ese tiene obligación alimentaria. Pero si no está casada, no tiene un demandado, ¿sí?, a quien yo le pueda exigir alimento hasta que el niño no haya nacido. Pero ya había por ahí algún caso que decía que cuando se acreditaba verosímilmente que ese señor demandado podía ser el padre, le podía estar yo reclamando asistencia si la mujer, por ejemplo, en el embarazo exigía tratamientos especiales, etc. Entonces, sobre la base de esa jurisprudencia anterior, ¿cómo dice el Código Civil ahora en forma expresa? La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimento al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo vieron con otro profesor este artículo? Sí, muy bien. Entonces vamos a ver alguna sentencia reciente. Por ejemplo, este tribunal de Entre Ríos ordenó trabar embargo sobre el sueldo del demandado como dependiente de la Municipalidad de Concordia sobre la base de esa prueba sumaria de la verosimilitud que significaba que ese señor era el padre de este niño que todavía no ha nacido, pero que la mujer necesita asistencia especial. Entonces, fíjense, un embargo sobre sueldo, lo que significa una medida muy eficaz, muy eficiente, para que esa norma que yo tengo en el Código Civil no sea una mera declaración, sino que la aplico
tiene eficacia, tiene eficiencia. Entonces dice, no está controvertido aquí el derecho alimentario de la persona por nacer que se gesta en el vientre de la señora G, el que hoy se encuentra expresamente reconocido por la nueva legislación vigente del 665 del Código Civil y Comercial. Antes el juez, para hacer lugar a una petición de este tipo, tenía que hacer toda una argumentación. Ahora invoca un artículo, lo transcribe y terminamos el asunto. Otro artículo muy interesante que seguramente ustedes vieron también con otro profesor, con esta visión de género que también tiene este Código Civil y Comercial, es reconocer el trabajo en el hogar como un servicio que tiene un valor económico, ¿sí? ¿Se acuerdan el artículo? Como decía, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Normalmente esto a quién se le aplica, a las mujeres, generalmente a las mujeres. Entonces, ambos padres tienen la obligación de pasar alimentos al hijo, pero si la mujer está en la casa y tiene el cuidado personal del hijo, la ley le da un valor económico a ese aporte que está haciendo la mujer a través de ese cuidado personal. ¿Cómo se ha aplicado este artículo? Por ejemplo, este tribunal, que es la Cámara de Azul de Provincia de Buenos Aires, una Cámara de Apelaciones también muy prestigiosa. Ahí está un juez que se llama Galdós, que también trabajó con nosotros, aunque en otra parte, del Código Civil. Entonces, ¿qué es lo que dice acá la Cámara? Dice, en cuanto a lo que debe proveer la progenitora, que tiene la guarda del niño, ahí tendríamos que haber dicho el cuidado, pero es que pesa toda la terminología anterior, tal como quedara antes plasmado, es lo cierto que conforme lo ha recepcionado el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 660, en orden a lo que la jurisprudencia y la doctrina venía diciendo, porque también en esto se recoge la jurisprudencia, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tiene un valor económico y constituye un aporte a su manutención. El Código reconoce de manera precisa que quien se quede a cargo del cuidado personal del hijo contribuye en la especie al cumplimiento de la obligación alimentaria a su cargo. Y dice el tribunal, esta consideración se deriva de la obligada perspectiva de género por la cual se defiende la idea de que el trabajo en el hogar tiene valor económico y que ello debe estar expresamente contemplado. ¿Ven? Entonces acá también un tribunal de apelaciones que se encuentra con un caso así, entonces aunque el expediente viene de antes, entonces viene de antes el expediente, antes de agosto de este año, entonces de antes de agosto cito, mire, la jurisprudencia, ya lo decía, la doctrina, ya lo decía, pero ahora no tengo problema porque tengo un artículo expreso que dice eso, ¿sí? El otro tema, el de la legitimación de la madre para reclamar cuando el hijo mayor convive con ella. Es la madre, el progenitor, ¿sí? Esto ustedes lo vieron, pero también el problema es de la madre. Que tengo en la casa, que llega a la mayoría de edad, que estudia o no estudia, un niní, pero que se me queda allí. Y que hasta los 21 años se me queda ahí, le tengo que lavar la ropa, tengo que atenderlo, tengo que... Según el código, este chico, ¿sí?, puede seguir reclamando alimentos hasta los 21 años. Y si estudia, si viene a la universidad y va rindiendo y más o menos, no un vago cualquiera, pero si viene a la universidad y va rindiendo, entonces hasta los 25 años hay que pasarle alimentos. ¿Qué pasa acá? Lo que ocurre generalmente es que estos chicos están viviendo en la casa con la madre, ¿sí? Si llegan a los 18 años, como a los 18 años adquirimos plena capacidad, ¿qué se discutía antes de este código? No sé si lo vieron con los otros profesores. Sí, se discutía si la madre podía reclamar, porque el titular de los alimentos es el chico, y como el chico ha llegado a la mayoría de edad, es él el que tendría que reclamar. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que ese chico normalmente se hace compinche el padre.
el padre le da para salir los sábados a la noche, etcétera, etcétera. Las zapatillas Nike, todo. Y quien paga la luz, quien paga el gas, quien paga todo eso es la madre en la casa. Entonces, ¿qué es lo que dice el código? Ya lo vieron con otro profesor. Dice, el progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación, eso quiere decir puede reclamar en juicio, para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla 21 años. Puede iniciar el juicio por alimento o en su caso continuar el proceso promovido durante la minoridad. O sea, el juicio se había iniciado cuando él tenía 16, 17, pero sigue el juicio, ¿sí? Y ha cumplido los 18 años. A los 18 años se supone que él adquiere la capacidad. Es él el que tiene que andar reclamando, pero ahora él no quiere. Pero la madre, como decíamos recién, es la que paga el gas, la luz, etcétera. Entonces, el código le dice que la madre puede hacerlo, ¿sí? Y tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Aunque el hijo es mayor de edad, fíjense, la que está administrando y todo en la casa es la madre. De esta manera se puso término a una discusión muy grande que había antes de la vigencia de este código. ¿Qué más dice el artículo? Lo recordamos. Las partes, como un acuerdo o el juez ha pedido a alguno de los progenitores del hijo, puede fijar una suma que el hijo debe percibir directamente el progenitor no conviviente. ¿Para qué? Para que no se produzcan estos entuertos así, hijo, padre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el padre va a depositar 3.000 y de esos 3.000, a lo mejor 2.500 administra la madre y 500 son para que el tipo salga los sábados, no sé con qué le va a alcanzar eso, pero no importa. Entonces, puede ser que hay una parte que administre el propio chico para sus propios gastos, su vida diaria, esparcimiento, gastos con fines culturales, educativos, ir al cine, tomarse el micro para venir a la facultad, vestimenta u otros rubros que estime pertinentes. Muy bien. ¿Cómo se ha aplicado esto? ¿Qué ha pasado? Traigo un caso muy interesante que resuelve también un excelente juez de la Ciudad de Buenos Aires, que es el juez Kipper. Acá se encuentra con que cuando llega a la mayoría de edad, ese hijo renuncia a los alimentos atrasados. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque se pone de acuerdo con el padre, en contra de la madre. ¿Está claro? Entonces, cuando la madre viene a reclamar, le dice, no, esta deuda ya se ha extinguido, porque con el acuerdo del hijo que ha liberado al padre después del devengamiento, pues yo no puedo renunciar a los alimentos futuros, pero sí puedo renunciar a los alimentos que ya pasaron. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que dijo acá el juez? Dice, sí, en la Cámara, con voto del doctor Kipper, dice, si bien el caso de ser dilucidado a la luz del Código Civil derogado, pues el pago invocado como defensa por el requerido fue efectuado durante su vigencia, el chico dijo que sí, que le había pagado y que el resto se lo había perdonado, ¿sí? Pero, ¿qué pago? Le paga, él dice que él recibe, que recibe el chico, ¿está claro? Entonces dice el juez, si en el caso de ser dilucidado a la luz del código derogado, pues el pago que invoca como defensa fue efectuado durante su vigencia, ello no empece a considerar que el razonamiento que se viene exponiendo encuentra fundamento en la pauta orientativa del Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual se reflejan las nuevas ideas en la materia. ¿Cuáles son esas nuevas ideas? Que es la madre la que va a administrar, porque la que paga la luz, la que paga el gas, la que paga todos esos gastos comunes es el progenitor que convive, si no queremos decir la madre. Entonces, dice el juez, dicho cuerpo legal reconoce legitimación al progenitor que convivió con el hijo o mayor de edad para reclamar las cuotas alimentarias atrasadas ante la presunción juris tantum de que este progenitor fue quien necesariamente adelantó los gastos que debían cubrirse con las cuotas no abonadas por el alimentante. Él salió a pagar. Ello encuentra apoyo en la convivencia con el hijo y ante la falta de medios propios para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Las máximas experiencias demuestran que haya o no juicio de alimento en trámite, cuando uno de los progenitores no cumple, es el otro quien sufraga las necesidades del menor. Ven el realismo del juez. Entonces, ¿qué es lo que dice este juez? Mire, este invocó el pago. ¿El pago a quién? Al chico. No me vengas con que le pagaste al chico. Los nuevos criterios
Los que tengo en el Código Civil son que al chico le podré estar dando la cuota que corresponde a sus gastos personales, pero lo que son los gastos comunes, esto hay que dárselos al progenitor con el que el chico está viviendo. ¿Ven? Acá, ¿qué hace el juez? Dice, mire, me están invocando un pago que fue antes del 1 de agosto del 2015. Pero no me importa que fue antes. Lo voy a juzgar con los criterios que tiene este código, porque en realidad este código lo que hacía era recoger aquellos criterios de la realidad. ¿Se entiende? Bien. La obligación de los abuelos. ¿Esta también la vieron? El Código Civil también ha intentado terminar con muchas discusiones que teníamos antes de la vigencia de este código. Entonces el artículo dice, los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en un proceso diverso. ¿Sí? Estoy reclamándole al padre, pero también le estoy reclamando a los abuelos, o sea, el padre y la madre de este. Este que dice, no, yo trabajo en la fábrica de mi papá, ¿ah? Y le trabajo gratis porque el viejo, porque esto, ¿sí? Entonces, ¿a quién le inicio el juicio? Le inicio el juicio al abuelo. Pero estas cosas sí pasan. Realmente hay gente que no pasa alimentos porque no quiere. Pero hay mucha gente que no pasa alimentos porque no puede, ¿eh? La pobreza en Argentina no se puede negar y normalmente, hay juicios de alimentos que no, que son deducidos realmente con un abuso impresionante. Y discúlpenme, a veces por más de una mujer, que se cree que tiene derecho a seguir viviendo toda la vida de quien fue el marido. Esas también existen. Eso es un ejercicio abusivo que no vamos a tolerar. Pero la regla es que la mayoría de los juicios por alimentos son guerras entre pobres. Gente que no tiene, ni el que reclama no tiene y a su vez el que es demandado tampoco tiene. Y si no, miren este caso a una abuela. Esta que también es una conducta media abusiva. Esta es una muchacha adolescente que ha llegado ya a los 18 años. Estudia, sí, es cierto, estudia. Pero ir a reclamarle alimentos a esta abuela que tiene una jubilación de 5.500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que le dice el tribunal? Mirá, escúchame, vos estás en la plenitud, tu abuela está en un estadio en el que enferma y cuando se llega a una edad voy para abajo, y se supone que los gastos en enfermedades y medicamentos y todo eso aumentan. Entonces no te vengas a hacer la viva. Entonces acá, ¿qué es lo que le dice el tribunal cuando aplica esta sentencia? Esta es una sentencia de septiembre del 2015, ¿eh? O sea, después de la vigencia del código. Y se pretende, para ver cómo se aplicaba este artículo. Entonces dice, pretender que la demandada, quien padece un severo deterioro de su salud, que es natural, le genere más y mayores gastos, que percibe un haber líquido de 5.500 pesos y que carece de bienes inmuebles registrables, o sea, no tiene otros bienes tan persona, ¿sí? Contribuya con su nieta, hoy mayor de edad, aún cursando estudios terciarios, con una cuota de peso de 1.500, que era lo que le pedían. Imagínense, se iba a quedar con 4.000. La abuela, con todas las necesidades que tiene de enfermedades y de todo, nos colocaría, dice el tribunal, en la insólita situación de perjudicar a una persona anciana y enferma, tan o más vulnerable que la recurrente, en detrimento de las tutelas normativas incorporadas, tanto por la Constitución Nacional para los adultos mayores, porque acuérdense que el artículo 75, inciso 23, dice que tenemos que tomar acciones positivas, es cierto, en favor de los niños, en favor de las mujeres, en favor de las personas con discapacidad, ojo, pero también en favor de los ancianos. Entonces acá me encuentro yo con ese conflicto, esta tensión, entre esta que ya no es menor, a la cual la ley le da la posibilidad de pedir alimentos. Sí, bueno, pero no es la persona vulnerable menor de edad. Y esta otra que verdaderamente es vulnerable, que es la abuela,
sin la necesidad de explayarnos en definitiva para responder al interrogante formulado al comienzo, y corresponde desestimar el recurso porque ya el juez de primera instancia se lo había negado. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar con estos casos nosotros también? Que los jueces miran la realidad, y cuando aplican los artículos, lo hacen también mirando efectivamente cuál es la persona más vulnerable. Porque este código, creo que lo vieron ya con otros profesores, el artículo 1, ¿cómo empieza? Dice los casos que este código resuelve. Entonces, hay que mirar lo que me está pasando en la realidad. Este es un caso que probablemente escucharon ustedes hoy por televisión. Ha sido comentado, pero sin la sentencia en la mano. Este es un caso muy interesante que ha resuelto la Cámara de Apelaciones de San Martín el 20 de septiembre, pero que recién ahora ha tomado conocimiento público en los diarios. ¿Qué pasó en este caso? No sabemos todo lo que ha pasado, ¿sí? Porque la sentencia no lo explica todo. Lo cierto es que estos son dos niños que perdieron a su madre, quedaron huérfanos. Como quedaron huérfanos, se declararon en estado de adoptabilidad los dos. Una pareja, ¿sí?, solicita la adopción de estos niños, o sea, los entregan en lo que se llama guarda preadoptiva. Y no sabemos por qué diablos han pasado 5 años bajo guarda preadoptiva. Una cosa de locos, porque es imposible que estemos 5 años bajo guarda preadoptiva. Algo tiene que haber pasado allí. Algo tiene que haber pasado, pero que no lo sabemos porque no está en la sentencia. En determinado momento, estas personas se quejan de los servicios de adopción de la provincia de Buenos Aires, sostienen lugares donde trabaja gente como ustedes, ¿sí?, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, etcétera, sostienen que no han sido apoyados lo suficiente, etcétera, etcétera, y cuando el expediente, lo único que le faltaba era la sentencia de adopción, y ustedes saben que las sentencias de adopción son de las sentencias que se llaman constitutivas. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no tengo sentencia, no tengo adopción. Que después tenga efecto retroactivo, al momento me dieron la guardia, es otra cosa. Pero mientras yo no tengo sentencia, no tengo adopción. Esa persona no es hijo de, mientras no tenga la sentencia. Entonces, lo único que faltaba era que se dictara la sentencia. Pero esta gente se presentó al expediente y renunció, desistió, el desistimiento, una figura procesal, que es la renuncia, ¿sí? Y desiste de ese pedido de adopción. Resulta que estos niños ya han estado, son 2 hermanos que han pasado, imagínense, primero pierden la madre, han estado 5 años con una pareja a la que consideraban sus padres, iban a la escuela bajo prácticamente el nombre de esta persona. Tenían ya una socioafectividad, como decíamos al comienzo. Entonces se encuentran de repente, ¿el juez con qué se encuentra? Se encuentra con que no tiene sentencia y no va a dictar sentencia de adopción contra alguien que no quiere, ¿sí? Pero, dice el juez, dice la Cámara, nos enfrentamos ante un tema terrible, el daño que se le causa a estos niños. Entonces, una de las maneras de compensar, aunque obviamente no es la única y no es la solución, digamos, ideal, pero la única que puedo encontrar es obligar a esta gente a que siga pasando alimentos a estos niños, para que los niños mantengan el nivel de vida que tenían mientras estuvieron en esa casa, y condena a pasar alimentos como mínimo durante 5 años, o el menor que pasara si los niños finalmente pueden ser adoptados por otras familias. ¿Y de dónde saca esto el tribunal? Porque no tiene una norma expresa para decir esto el tribunal. ¿Me siguen? Porque el vínculo de filiación
insisto, no estaba, no tengo la sentencia, pero el tribunal hace una aplicación analógica del 676 última parte. ¿Cuál es el 676 última parte? Ya lo vieron ustedes y ahora lo vamos a volver a leer, que es la obligación del padre afín. Entonces dice, si el padre afín, dice el tribunal, tiene esta obligación de seguir pasando alimentos, ¿cuánto con mayor razón van a tenerla esta gente que se ha pasado 5 años acá teniendo un trato de padre y de esta relación socioafectiva que se ha atendido con los niños? ¿Entienden? Entonces, el tribunal saca esta solución del 676, que como ustedes recuerdan, tenemos una norma que dice quién es el progenitor afín, que la vieron, se denomina progenitor afín, que antes, ¿con qué hemos empezado nosotros? Con el lenguaje, dijimos que no tenemos que tener un lenguaje, bueno, este era el padrastro, la madrastra, bueno, esto no se usa más. Entonces, ¿cómo se dice? Progenitor afín. ¿Y por qué se dice progenitor afín? Porque ya en el Código Civil existía el patrimonio, el parentesco por afinidad. Entonces este se llama progenitor afín. Se denomina progenitor afín al cónyuge conviviente, ojo, no hace falta casarse, también la pareja, el conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado. ¿Y qué dice el 676, ese que invocó el Tribunal de la Provincia de Buenos Aires? Dice, la obligación alimentaria del cónyuge conviviente respecto a los hijos del otro tiene carácter subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Primero paga el padre biológico. El padre biológico, primero. Si ese no paga, voy al padre afín. Eso lo quiere decir subsidiario. Cese ese deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Si se divorcia esa señora o cesa la convivencia, lo va a seguir pagando el padre afín. La regla es que cesa. Pero, sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, estos son los casos normales de esta mujer, vamos a poner el caso de las mujeres, discúlpenme los hombres, pero son los casos cuantitativamente más frecuentes. Esta mujer que convive con otro señor que no es el papá de sus hijos, o que se casa con un señor que no es el papá de los hijos. Y es ese señor el que en realidad educa y cuida a ese niño, ¿sí? Le pasa alimento, lo lleva a la escuela, lo lleva al dentista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día se lleva mal con la madre, se divorcian, rompen la convivencia. Entonces no podemos obligar a este señor a que le siga pagando pervitan los alimentos, porque no hay vínculo biológico entre ellos, ¿sí? Es un padre afín. Pero dice el código, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que dijeron para estos dos que nunca habían llegado a ser los adoptantes? Mire, que sigan pagando, y como los chicos tuvieron 5 años, no más de 5 años. Pero a su vez, si entran antes en adopción con otros padres, también cesa esta. ¿Está claro? Hoy, antes de venir para acá, veía por televisión una abogada que criticaba el artículo, criticaba la solución, criticaba la Cámara. No porque hubiese dispuesto los alimentos, sino que lo que criticaba es una situación que nosotros también criticamos. ¿Qué pasó? Que llevaron 5 años y esto no hay adopción acá. Bien. Ese padre afín, vuelvo al padre afín, vuelvo a la norma, como decimos, ese padre afín, su obligación es subsidiaria. La obligación principal es del padre biológico. Pero ¿qué puede pasar con ese señor? Ese también se puede haber divorciado. ¿Sí? Ese se divorció
y se casó con otra o fue a vivir con otra, el padre biológico, ¿me van siguiendo? Una pareja se divorcia o se separa si no está casado. Esta mujer se va a vivir con un señor y este señor se va a vivir con otra señora o con otro señor, no importa. Y hay hijos de esta segunda unión. Entonces ahora, cuando lo demando al padre biológico, el padre biológico viene al expediente y dice, no, mire, yo tengo otra familia y no, previo, y este tiene, a su vez tiene uno que lo puede sostener. Por lo tanto, no me hagan pagar más de acuerdo con las necesidades de mis hijos. Ustedes saben que mientras los hijos van creciendo, las cuotas alimentarias normalmente se van modificando porque los gastos también son mayores en los hijos a medida que van creciendo. Entonces este señor había sido demandado por aumento de la cuota alimentaria. Entonces dice, no, mire, no me pida a mí ese aumento de la cuota alimentaria porque yo tengo hijos de otra. Y dice, lo peor que dice ese, no hijos de otra unión, sino que dice, la persona con la que estoy ahora conviviendo o casado también tiene un hijo. Y yo como padre afín tengo la obligación también de mantener a este. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que le dice el juez? Mire, que usted tenga la obligación de mantener a este otro, porque usted es afín de ese, no significa que primero no tiene que pagar por su propio hijo biológico. ¿Está claro? Por este principio de subsidiariedad. ¿Se entendió el caso? Entonces le dice, el código se preocupa de dejar sentado que el niño sigue teniendo dos progenitores a quienes les caben todos los derechos y deberes como principales responsables en el cuidado y crianza de los hijos, siendo el progenitor afín una figura que completa la dinámica de la vida cotidiana. Así, el deber de colaboración del padre afín tiene como límite las posibilidades familiares a tal fin. El límite no es estricto, sino que está determinado en relación con el vínculo que se genere. Entonces, sí, usted tiene que mantener al hijo de su nueva esposa, de su nueva pareja, pero primero mantenga a estos, cumpla con el suyo, ¿sí? Dice, nunca podría ser en desmedro de la propia prole, ya que si tanto acento se ha puesto en la subsidiariedad de dicha obligación en relación a los titulares de la responsabilidad parental, con mayor razón deberá ceder ante la obligación que de manera principal y directa nace del vínculo parental filial propio. Muy bien. Ahora vamos al caso de los alimentos a favor del excónyuge. Ustedes saben que sobre esto, no sé si seguramente se lo dijeron, ¿quién dio esta clase sobre alimentos? ¿No se acuerdan? Ah, Alberto. Bueno, seguramente Alberto comentó que sobre esto hay una gran discusión sobre si una persona que era cónyuge inocente y tiene una sentencia a su favor como cónyuge inocente, hay dos posiciones sobre este tema. Una que dice que si tiene esa sentencia, toda la vida tiene esa sentencia, salvo que ella no lo necesite o que el otro no le pueda pagar. Pero es como que esa sentencia que ha pasado, hablo con términos jurídicos y enseguida lo explico, en autoridad de cosa juzgada, ha generado un derecho adquirido de ese que era el inocente. ¿Qué quiere decir? Mire, como el juez ya dijo que usted era el inocente y en el régimen anterior los alimentos no eran los alimentos de la necesidad, sino que eran una sanción al culpable. Tan sanción era que el inocente tenía derecho a seguir siendo mantenido en el mismo nivel de vida que había tenido durante el matrimonio, solo porque había sido inocente, porque no había sido infiel, porque le había servido siempre el café con leche a la mañana, porque le había limpiado la camisa, porque se la había planchado, porque no. Y el otro un desgraciado que se fue con la enfermera. Entonces, este código, ustedes saben, termina con lo de los inocentes y los culpables. Termina con eso, inocente y culpable, no hay más inocente y culpable. Muy bien. Pero ¿qué es lo que dice este código? Este código dice que el cónyuge, aquel que fue mi cónyuge, yo ahora me divorcié,
no es que no tenga ningún derecho a alimento. Va a tener derecho a alimento en dos supuestos. Uno, que ya estaba también en el código anterior, que es el caso de una... Yo he pedido el divorcio, pero lo he pedido porque tiene una enfermedad terrible que ya no soporto y no tolero. Eran los casos frecuentes de los drogadictos, que yo no le podía pedir el divorcio porque sos culpable, porque de la drogadicción no somos culpables, pero no lo podía dejar en banda, ¿sí? Muy bien, entonces ese se conserva. Y después hay otra causal por la que yo también puedo pedir alimento, que es cuando me son de estricta necesidad. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros, los que no estamos de acuerdo con eso del derecho adquirido a la cosa juzgada? Mire, si a mí me dieron alimentos porque era inocente, ahí yo puedo ir al juez a que se revise esa sentencia. Ahora, si me dieron alimentos porque eran de necesidad, como el nuevo código también prevé los alimentos de necesidad, no hay nada que ir a discutir, ¿se entiende? Entonces vamos a ver un caso de estos que estamos viendo. Entonces, recordemos el artículo. El artículo 434 dice, las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio. ¿A favor de quién? De quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Y en este caso tienen una característica muy especial los alimentos. Los alimentos, normalmente cuando se muere el deudor, se extinguen. Esa obligación no le pasa a los herederos. En cambio, estos alimentos sí que pasan a los herederos. Entonces, si el alimentante fallece, la obligación se transmite a los herederos. Y B, a favor de que... ¿alguien preguntó algo? No. A los herederos del alimentante. En este único caso del enfermo, de esta enfermedad previa al divorcio. Único caso en que la obligación alimentaria se transmite, pero se transmite con los bienes recibidos en la herencia. No es una obligación a la que usted responda con los bienes propios. ¿Está claro? Responden tanto heredero con los bienes que recibe. Muy bien. O sea que si no le conviene, hasta tiene la posibilidad de renunciar a la herencia si no quiere cargar con esto. Y el segundo, a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Y en este segundo caso, dice la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Porque no puede ser que yo estoy casada 2 años, 3 años con un ricachón y me paso 25 años reclamándole los alimentos solo. ¿Está claro? Entonces, son cuestiones de equidad. Esto no... cuestiones de género sí, pero no de avivadas, por favor. Bueno. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la jurisprudencia con estas nuevas normas? Por ejemplo, esta sentencia de septiembre de este año, ¿qué le pasaba acá? Acá era el marido que le reclamaba alimento a la excónyuge. Era el marido el que estaba enfermo y era esa mujer la ricachona, al revés del ejemplo que yo les puse recién, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo el tribunal? Dice, el requerimiento de alimento en esta materia ya no podrá fundarse en la inocencia. Muy bien. Lo que ha de jugar es el inocultable deber de solidaridad que surge de la unión, porque los alimentos post-divorcio se fundan en un valor que es la solidaridad, la solidaridad hacia el otro. Las partes celebraron su matrimonio en el 2003 y se divorciaron en el 2006, 3 años nada más. Durante la unión, ¿pero qué pasó? El inciso A, este caso, fíjense, durante la unión se diagnosticó al señor J la enfermedad, yo es la primera vez que escucho hablar de esto, si hay alguno que estudia medicina acá y que la puede explicar, agradecido. Acromegalia. La acromegalia es un trastorno metabólico crónico grave, por el cual fue atendido a través de la medicina prepaga, servicio que el accionante poseía como integrante del grupo familiar de la emplazada. También se probó que a pesar de mediar un acuerdo verbal, ¿sí?, ella le dijo cuando se divorciaron, quédate tranquilo que vas a seguir afiliado a la obra social. Pero dice ella que los abogados le aconsejaron que lo desafiliase
porque efectivamente, algunas mutuales y en el régimen de algunas mutuales, cuando usted se divorcia, no queda enganchado siempre el ex cónyuge. Entonces, dice ella, los abogados, me aconsejaron que lo desafiliara. Entonces, queda enfermo, sin la obra social, entonces el tribunal dice, con los datos que surgen de la tarjeta, yo no se los he puesto todos, pero hay una mujer que compra Christian Dior, que se va a la playa en Punta del Este, etcétera. Dice, con los datos que surgen de la tarjeta de crédito se verifica que la señora J goza de un muy alto nivel de vida, por lo que no hay razón jurídica ni ética para que no asuma el deber de solidaridad que le corresponde y le fijan 6.000 pesos por mes, pero se ve que es una mujer de muy buen pasar. Sí. Ese caso no, porque el tribunal lo incluye en el inciso A, no en el inciso B. Lo incluye en el inciso A de la enfermedad previa al divorcio. Y ese es el que se transmite a los herederos y que no tiene el límite. El límite lo tiene el segundo caso, del inciso B. O sea, el que tiene estricta necesidad, pero después, que no surge de esta enfermedad. ¿Está claro? Son dos casos. Vuelvan a leer bien. ¿Quieren volver a leer el artículo? El 434, ¿sí? Dice, las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio. 1. A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Esa no tiene el límite. El límite lo tiene ese. A favor de quien no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos. La obligación no puede tener... Ahí viene el límite. Este es el típico caso de esta mujer, ¿no es cierto?, que se ha casado, qué sé yo, a los 60 años con él. Pero la gente grande, ya saben ustedes, si no nos aguantamos los que llevamos 40 juntos, imagínense, han habido casos que yo desafortunadamente he tenido que ver como jueza en la profesión. Gente que se casa muy grande, 55, 60 años. Entonces, es difícil que se puedan llevar bien, porque cada uno arrastra toda una historia detrás. Se divorcian a los 2, 3 años. Bueno, esta mujer puede encontrarse ante una necesidad, porque a lo mejor dejó el trabajo para casarse, pero esta mujer, además de tener este inciso B, en el código tiene una cosa que se llaman prestaciones compensatorias, que se las explicaron seguramente en el curso. O sea, esta que dejó el trabajo, que ahora no tiene obra social, entonces va a poder pedir prestaciones compensatorias. Pero si pide las prestaciones compensatorias no puede pedir los alimentos. Y si pide alimentos no puede pedir prestaciones compensatorias. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver ahora algunas cosas de filiación. ¿Vamos bien? Sí. Va. Sí, ¿alguien quería hacer una pregunta? ¿No? Bueno, sí. Con la legislación antigua, no sé si usted lo conoce. Comentalo. En el que bueno. No, que con la legislación anterior, que también se protegía al cónyuge enfermo, que se enfermaba antes de la causal de divorcio. Que, bueno, me lo interpusieron y yo intervine como asesora de menores, estaba declarada incapaz la chica, una enfermedad psiquiátrica muy grave, y bueno, y pedían el divorcio por mutuo, lo que era el mutuo acuerdo de aquella época. Entonces, yo me opuse y pedí la aplicación del artículo 200. Recoge algo que es fundamental, que es la aplicación directa de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Artículo 1 y artículo 2. Cómo se aplica el código y cómo se interpreta el código. Y usted no puede ni aplicar ni interpretar en contra de lo que disponen los tratados de derechos humanos. Cuando usted vulnera derechos internamente,
¿Cuál es la diferencia entre los tratados de derechos humanos y los tratados tradicionales del derecho internacional público? Los tratados tradicionales de derecho internacional público generaban obligaciones entre los estados, ¿sí? Argentina firma un convenio con Chile de cómo vamos a pasar, si necesitamos el DNI o necesitamos el pasaporte o qué. Bueno. En cambio, los tratados de derechos humanos no generan obligaciones entre los estados, generan obligaciones respecto de las personas que viven en el territorio. Por lo tanto, si yo soy una persona que vive en la Argentina y en la Argentina se vulneran mis derechos humanos, por ejemplo, estos niños de 5 años de un proceso de adopción que no sabemos por qué terminó, ¿por qué no terminó antes? Hay un artículo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que habla del derecho a que un juicio termine dentro de un plazo razonable. Y yo podría iniciarle un juicio al Estado por la violación de ese derecho fundamental, que es que termine dentro de un plazo razonable. Entonces, yo funcionario puedo estar generando responsabilidad internacional del Estado por esas violaciones. Entonces, cada uno de los que trabaja en niñez y adolescencia tiene que ser consciente de que puede estar generando con su actitud, con esa vulneración de derechos, puede estar generando responsabilidad internacional de su propio Estado, con su conducta. Ese juez, ese asistente social, mire, vamos a contar un caso para que se entienda. Caso Furlan, una de las últimas condenas que tuvo la Argentina. ¿Qué pasó? Un chico, un adolescente, está jugando en un terreno ahí, donde hay un montón de cosas. ¿Vieron los adolescentes? Se ponen a jugar en estos terrenos abiertos y son de los primeros que empiezan a levantar las cosas que están tiradas, todas esas cosas. Entonces él levanta algo que pesa como 50 kilos, se le cae encima y le provoca un daño muy serio a este adolescente. Entonces se inicia un juicio porque se han dejado tiradas todas estas cosas ahí. El abogado tarda 3 años en detectar quién es el propietario de ese terreno. Si es la aeronáutica, si es la Fuerza Aérea, si es el Ejército, quién diablo es que ha dejado todo eso tirado. 3 años el abogado, solamente para esto que nosotros llamamos trabar la litis, ¿eh? O sea, saber a quién demando y para qué se defienda. De ahí en más, sigue el juicio, se demora un montón, el chico tiene una discapacidad grave, por supuesto llega a la mayoría de edad y el juicio sigue, y después 9 años de juicio, le queremos pagar y le pagamos, ¿sí?, con título de la deuda pública, a 16 años. Bueno, se fueron al sistema interamericano de derechos humanos, sosteniendo la vulneración que había sufrido este niño, que encima es todo persona con discapacidad. Entonces, niño es persona con discapacidad, persona altamente vulnerable. Bueno, a nosotros nos condenaron, hemos pagado, la República Argentina ha tenido que pagar esas indemnizaciones a ese chico por la vulneración de sus derechos, desde el sistema de salud, que no lo atendieron como correspondía, hasta el sistema de justicia, que no lo atiende como corresponde. Entonces, ahora se nos llena la boca hablando del país, que somos esto, y de la inclusión, y todo lo que queremos hablar. Pero todos nosotros que trabajamos con niñez y adolescencia tenemos que saber que cualquier violación de la que nosotros somos, que nos es atribuible a nosotros, bueno, después eso es atribuible al Estado. Y el sistema interamericano está funcionando de manera tal que la Argentina ha pagado más de una condena, ¿eh? Ni que hablar de los problemas de las negativas de interrupción del embarazo en las adolescentes cuando corresponde. El otro día acabamos de pagar una indemnización también de algo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, de una niña a la que se le negó la interrupción del embarazo siendo que había sido abusada,
terminamos en el sistema interamericano, la comisión aconsejó que había que pagar la indemnización, se pagó la indemnización. Y son las arcas del Estado las que están respondiendo por la vulneración de cada uno de nosotros. Así que, ojo. Pero esto no es el Código Civil y Comercial, esto estaba antes del Código Civil y Comercial. Lo que pasa es que ahora el Código lo pone sobre el tapete desde el artículo 1 y 2 diciendo todo esto que dice acá se interpreta a la luz de los tratados de derechos humanos. En la Convención Internacional de los Derechos del Niño hay muchísimos derechos establecidos y esos derechos no son declaraciones. La Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que los estados que firman esta declaración se comprometen a darle eficacia a esos derechos. Entonces, y se comprometen, sí, entre ellos, pero ¿quién es el que invoca el ataque? El niño. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Jueces, todo el que trabaja en sistema de salud. Y hay muchas cosas que también tenemos que acostumbrarnos a entender que no todo pasa por el sistema judicial. Por ejemplo, acá ustedes han escuchado, seguramente todos los que vinieron antes que yo, hablar de la autonomía progresiva de los niños y adolescentes. La autonomía progresiva no es solamente una cosa de los jueces. La autonomía progresiva es de los educadores, de los médicos, de los directores de los hospitales, de todos. ¿Por qué le tengo que llevar al juez algo cuando a lo mejor es ese médico que ha tratado a ese chico hace 3, 4 años, el que mejor conoce y el que mejor puede saber si ese niño tiene ya edad y madurez suficiente para decidir sobre determinado tratamiento? ¿Por qué hay que llevárselo al juez? Si ese juez, ¿usted qué cree? ¿Que lo va a saber mejor que ese médico que hace 3 años está tratando a ese niño? ¿Y ese juez con qué se encuentra? Con un dictamen pericial de un equipo que tiene ahí en el juzgado que lo vio al chico 1 vez o 2 veces máximo. Las directoras de las escuelas, los casos de violencia familiar. La mayoría de los casos de violencia son denuncias que hace la gente que está en materia educativa. Las niñas violentadas, las niñas abusadas, la mayoría de las denuncias vienen porque la directora de la escuela, la maestra de la escuela es la que ha detectado que esa niña ha sido abusada en su casa. Y hace muy bien de hacer la denuncia, y hace, no la hace, tiene responsabilidades. ¿Alguna otra preguntita? No se asusten. Miren, esto tiene que asustar a la gente que trabaja mal. A la gente que trabaja bien no tiene por qué asustarla. ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos, hace 25, 30 años, hablábamos de la responsabilidad médica en los temas en los que nunca se hablaba todavía, no habían casos de responsabilidad civil contra los médicos en Argentina. Entonces yo iba al colegio médico a dar conferencias, lo que sea. Claro, era el abogado contra los médicos, esto y lo otro. Y yo les decía, miren, el médico que trabaja bien, de buena fe, con diligencia, ese no se tiene que asustar. A ese un juez no lo va a condenar, porque para que el juez condene, necesita una pericia. ¿Y esa pericia quién la hace? Otro médico. ¿Está por ahí? El juez no se puede inventar la culpa médica. O sea que cuando a un médico lo condenamos por culpa médica es porque ha venido otro médico que está haciendo el dictamen y que dice que hay culpa médica. Entonces, el que trabaja bien, como regla, no se tiene que preocupar. Este código establece muchas responsabilidades que se llaman objetivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la culpa no importa. Se paga por una cuestión de garantía. Como ese caso que les dije del chico Furlan. No importa la culpa, si dejaron eso ahí o no. Eran cosas que dejaron tiradas, cosas riesgosas. Y cuando hay cosas riesgosas que producen los daños, no importa culpa, no interesa. Lo que interesa es el riesgo que yo he creado dejando esa cosa ahí. Pero las responsabilidades profesionales, lo dice el código expresamente, son responsabilidades subjetivas. ¿Qué quiere decir eso? Fundado en la culpa. ¿Y qué es la culpa? La falta de las diligencias debidas según las circunstancias, persona, tiempo y lugar.
Quiere decir que si yo asumí todas las diligencias y me comporté como un buen profesional, sea médico, abogado, licenciado, lo que fuera, no voy a tener que responder. Voy a responder cuando he cometido una culpa. Entonces, no hay que preocuparse. Este es el sistema de justicia. No podemos pretender ser inmunes los profesionales. Porque los profesionales hemos tenido la dicha de estar en la universidad y de adquirir conocimientos. Entonces nosotros no somos inmunes a los daños que causamos. Si los causamos con culpa, con falta de diligencia. Ahora, si nos hemos comportado diligentemente, no vamos a tener responsabilidad. Nos podrán demandar, sí, pero vamos a ganar el juicio normalmente. Nadie está exento que lo demanden, que lo denuncien, que nadie está exento de eso. Pues yo no puedo impedir que otro me demande, que otro me denuncie. Pero ¿cuál es el resultado de ese juicio? Bueno, si yo he sido diligente, como regla, no voy a responder.